Bueno, pero estoy explicando algo que vamos a aclararlo. Resulta que el Señor y Salvador Jesucristo es el que está dando esta enseñanza. Y el Señor y Salvador Jesucristo está diciendo lo siguiente. Está diciendo que el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes que salieron a recibir a su esposo. Le voy a explicar esto. En el mundo dicen que eso es adulterio. En la iglesia católica dicen que eso es adulterio. Los evangélicos de la actualidad dicen que eso es adulterio. Y el Señor Jesucristo está poniendo un ejemplo de un esposo, refiriéndose a él, que él es el esposo, a 10 esposas. Yo digo, ¿cómo el Señor va a poner un ejemplo de que él tiene 10 esposas y eso es adulterio? ¿Cómo el Señor va a decir que el reino de los cielos es semejante a un hombre adúltero que tiene 10 esposas? O a 10 mujeres adúlteras que van a casarse, o que se van a casar, no, que van a entrar a las bodas con su esposo. ¿Dónde va a decir? ¿Cómo es que va a decir el Señor tal situación? Él no lo dice, no pondría ese ejemplo si eso fuera pecado. Yo sé que ese alimento es pesado para más de uno, pero se lo digo para todos y para la iglesia, y le voy a decir que Dios me dijo: no se avergüence usted, Pastor Enrique, de mis enseñanzas. No se avergüence usted. Y me lo dijo el viernes a la madrugada, ya de día sábado, cuando el Señor llegó y me dijo, me trajo y me habló de esta porción bíblica. No se avergüence la iglesia, no se avergüence usted de mis enseñanzas. ¿Por qué? Porque yo le prohibí en una época, cuando estaba Uber de pastor, a él le prohibí, le dije: no me dé esa enseñanza. Cuando una vez Arturo, también le dije: no me dé esa enseñanza. Le dije a otros predicadores en su momento: no me den esa enseñanza. A mí me parecía terrible, pero yo no tengo que avergonzarme de las palabras de mi Señor Jesucristo. ¿Cuántos se están avergonzando de esas palabras? ¿Sabe que a veces dice uno: yo no creo así? Bueno, la Biblia dice que el creyente, lo que usted está leyendo, usted tiene que ser creyente. Y por eso trato de desmenuzarlo lo mejor posible, para que usted tenga ese conocimiento y sepa juzgar. Cuando usted vaya a donde están los árabes, allá esa gente del petróleo tienen hasta 20 mujeres. Si usted llega allá, usted tiene que separarse de todas esas mujeres para que pueda convertir. No, señor, usted tiene que decirle: así el Señor lo tiene, gloria a Dios. Y vamos a orar, y vamos, conviértase usted y sus mujeres. ¿No me entendieron? Entonces le dicen gloria a Dios. Seguimos leyendo. Estamos hablando de palabra de Dios. ¿O cuántos no están leyendo? ¿Sabe qué nos impide a nosotros creer la palabra de Dios? La fe que teníamos antes, la creencia que nosotros teníamos antes. Eso hace que nuestros ojos y nuestra mente se cieguen y digamos: oh my God, esto no es así. Pero yo vuelvo y les digo: ¿usted lo está leyendo? Porque lo bueno es que usted lo lea. Si usted lo lee, usted va a ver que no es palabra del Pastor Enrique, es palabra bíblica que está escrito. Y lo que está escrito y no puede ser quebrantado. Amén. Voy a volver a leer el versículo 1 en adelante para que volvamos otra vez a retomar la enseñanza. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran ¿qué? Prudentes. Y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Aquí también dice: y tardándose el esposo. No está diciendo y tardándose en los esposos, sino y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestra lámpara se apaga. Mas las prudentes respondieron diciendo:
para que no nos falten a nosotros y a vosotros, id pues bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. ¿Cuántas entraron a las bodas? 5. Con todo y todo se llevó 5. ¿Sí me están entendiendo? Las otras 5 se perdieron. ¿Sabe por qué? No entraron, no se prepararon. Esta parábola es una parábola que Dios... ¿Y qué es una parábola? Una parábola es tomar un ejemplo de algo material. En este caso, para decir que es semejante al reino de los cielos, tiene que ser algo bueno. Porque el Señor no va a colocar un ejemplo de algo malo para ir a hablar de su reino. Porque su reino es bueno, su reino es santo, su reino es precioso. Y dice la Biblia que esas 5 imprudentes se fueron a conseguir aceite, que quiere decir que no tenían obediencia. Y como no tenían obediencia, se quedaron. Pero las otras eran prudentes, sabias, entendían, y entraron a gozarse con el Señor. Quiero decirle que el Señor está hablando en esta parábola de 2 grupos de personas: de los que se convierten al Señor, entran en pacto con el Señor porque aceptan a Jesucristo como su Señor, pero siguen en borracheras, siguen con groserías, siguen con robos, siguen con estafas, siguen con adulterios, siguen con una cantidad, y muchos de ellos se avergüenzan del Evangelio de Cristo, se avergüenzan de las palabras de Cristo. Esos son las 5 imprudentes. Pero las sensatas, las prudentes, hermanos, yo quiero que ustedes sean conmigo prudentes y podamos estar en las bodas con el Cordero, porque a eso se refiere esa parábola. Pero vuelvo y les digo, el Señor no va a poner un ejemplo de un hombre con 10 esposas si eso fuera pecado. Si yo enseñara lo contrario, sería un mentiroso y un engañador. Para la gente del mundo yo soy mentiroso y soy engañador, porque no predico lo que ellos predican. Pero para mi Dios, yo estoy predicando lo que Él predicó. Si mi Cristo se parara en este púlpito, si mi Señor Jesucristo se levantara y se parara en esta hora aquí en este púlpito, o en cualquier púlpito de una iglesia, enseñaría lo mismo que está escrito ahí. Y si se para en una congregación donde enseñan diferente, lo van a sacar a piedra. Y los pastores van a decir: ese es un falso, y van a perseguir a Cristo Jesús, como persiguieron en la época de los escribas y los fariseos, porque no están de acuerdo de que Él hable así. Y yo estoy hablando las palabras de mi Jesús, y también soy perseguido, pero no importa, porque estoy hablando lo que está escrito en la palabra de Dios. Porque como dice, ya no más engaños, ya no más mentiras, ya no más habladurías. Vamos a hablar lo que dice la Escritura. Que nos va a dar duro, claro. Que la gente nos van a rechazar, claro. Que van a decir que somos falsos, sí. Y van a decir que enseñamos mal, sí. Pero lo que está escrito, escrito está. Y la Biblia no puede ser más oculta. ¿Sabe qué dijo el Señor? Todo lo que está oculto será manifestado. Todo lo que está escondido tiene que salirse a la luz. Este es el tiempo que el Señor ha predestinado para que salga a la luz todo aquello que estaba oculto. Pero si alguien se avergüenza de esta doctrina, no la va a predicar ni la va a vivir. Si alguien se avergüenza de las palabras del Señor Jesucristo, va a decir: no, espera un momentico, aquí esto es feo, esto es horrible, así no me parece, a mí no me gusta. Se está avergonzando de las palabras del Señor Jesucristo. Y por eso esta enseñanza la di en Barbosa, Santander también. Esta enseñanza la estoy dando aquí porque el Señor me ha enseñado que usted y yo no debemos de avergonzarnos de su palabra. Porque el que se avergüenza de esas palabras, ¿pero por qué se avergüenza? Porque es que a mí no me parece. ¿Por qué no le parece? ¿Por qué quiere cambiar las cosas si lo que está escrito está escrito? Y no hay que llamar conspiración a lo que el mundo llama conspiración, ni hay que llamar malo a lo que el mundo llama malo, sino que lo que la Biblia dice bueno, bueno es, y lo que la Biblia dice malo, malo es. Espero que me haya dado a entender en esta hora. Y le cuento que pues el hermano, bueno, ¿cómo entendieron?
¿Sí la entendieron? Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo sé que hay muchas preguntas, pero es bueno que la mediten. Ustedes mediten las preguntas y cuando ustedes quieran, con mucho gusto, me las preguntan y yo les contesto. Amén. El día que usted quiera invitarme a tomar un tinto en su casa y hacer preguntas, bueno, digamos que usted no tiene cafecito en la casa, no importa, yo me voy así nomás. Lo que me interesa es que usted conozca la verdad de Dios, que conozca la palabra de Dios. Y sobre todo, quiero decirle que esta palabra es porque el Señor quiere que nosotros sepamos la verdad y no estemos engañados. Y algo que usted tiene que tener en cuenta siempre que el diablo le vaya a decir que eso no es así, rechácelo diciéndole: escrito está. Escrito está. El Señor siempre rechazaba al diablo diciéndole: escrito está. Usted también dígale: escrito está. Cuando el diablo venga y le diga: eso es mentira, eso no es cierto lo que dijo el pastor Enrique, no, escrito está. Porque por eso yo no estoy hablando de mi propia enseñanza o de mi propia cuenta, sino que les estoy mostrando las escrituras para que ustedes... Y quiero decirles que hoy en día usted es más responsable que cualquier persona de otra iglesia, porque Dios le está dando una enseñanza tremenda. Amén. Ahora sí nos vamos a gozar un poquito. Resulta que el hermano Fabián, Néstor Fabián,